Se acerca el colapso del dólar y de la deuda estadounidense. Estamos viendo el hundimiento de la moneda de reserva del mundo y de los bonos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que nos dicen que esto es el colapso total? ¿Y es cierto? Vamos a hablar de todo ello y en qué te afecta a ti. El final del dinero como lo conocemos. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Ya está en preventa a disposición de todos vosotros mi nuevo libro, El Nuevo Orden Económico Mundial. No dejéis de comprarlo y leer lo que pienso sobre lo que está pasando en el mundo. El colapso del dólar, el final de la moneda de reserva del mundo, el auténtico final de la deuda de Estados Unidos como el activo de menor riesgo, un cambio monetario sin precedentes. ¿Es esto lo que estamos viviendo o estás viviendo en un entorno de propaganda demasiado cuestionable? Vamos a hablar de todo ello detalle por detalle, porque hay un montón de cosas que no te están contando y que solamente vas a ver en este canal. Acompañadme. Lo primero que has oído ha sido lo que está dándose un colapso absoluto del dólar y que además la deuda de Estados Unidos está desplomándose. Bien, pues si ves la evolución del dólar ajustado por comercio, es decir, la evolución del índice del dólar en el que se juntan todas las monedas con las que comercia ajustadas por el nivel de comercio de Estados Unidos. Bien, pues el nivel del dólar, ¿de acuerdo?, se mueve perfectamente dentro de lo que es la tendencia en la que se ha movido en los últimos años. De hecho, esta corrección que estamos viendo aquí no es muy diferente a la que se dio en el año 2022. De hecho, es mucho menor a la que se dio en el año 2022 con con la percepción de ese aumento importante de la inflación. Pero fijaos que no es muy significativo y desde luego no está ni muchísimo menos el nivel por debajo de los niveles a los que estaba, por ejemplo, pues en 2019, etcétera, ¿no? Eso es importante. Luego la deuda, ¿no? El bono a 10 años de Estados Unidos, la rentabilidad del bono ni siquiera está a los niveles de junio de 2024, ni a los niveles de septiembre de 2024, ni mucho menos a los niveles de septiembre de 2023. Es decir, no está en una posición de sobreventa. De hecho, lo que podemos ver es que la rentabilidad ajustada por inflación del bono a 10 años de Estados Unidos está muy en línea con el nivel al que ha estado en los últimos 9 meses. Es decir, no se está dando un cambio radical con respecto a lo que estabas escuchando, leyendo en los últimos meses. Esto es importante porque, además, te han dicho que se ha desplomado la demanda de bonos de Estados Unidos. Y sin embargo, aquí podéis ver lo que es el bid to cover, que es cuánto se ha demandado el bono de Estados Unidos cuando se ha emitido con respecto a la oferta en las últimas emisiones. Bien, pues lo que vemos es un bid to cover, que significa que ha habido una demanda superior a 2,3 veces en el bono a 10 años con respecto a la oferta de bonos. En el caso del bono a 30 años de 2,4 y en el caso del bono a 2 años de 2,6, es decir, 2,6 veces, 2,3 veces más demanda por parte de los inversores que oferta. Y eso con la Reserva Federal reduciendo sus tenencias de bonos de Estados Unidos, no por la intromisión de la Reserva Federal. ¿Cómo compara eso con el pasado? Pues fijaos, si nos vamos a la línea blanca, la demanda de bonos con respecto a la oferta es superior a la de 2022, superior a la de 2023 en su parte mínima. Y en su parte media está en la línea de los últimos 2 años. Lo mismo con los bonos de
2 años y los bonos de 30 años. Bien. Esto es importante porque otra cosa que no te dicen es que está aumentando a nivel global la cantidad de dinero. La cantidad de dinero a nivel mundial está aumentando y ya está a máximos no vistos desde que los bancos centrales estaban hablando de reducir la cantidad de dinero. Bien, pues ahí está, en 110 billones de dólares. Por lo tanto, no tenemos un entorno ni muchísimo menos tan agresivo como nos intentan decir. Ahora, fíjate qué curioso que nos hablen del colapso del colapso del dólar, y no te diga absolutamente nadie, a que no lo has escuchado en ningún sitio, que el yuan, la moneda china, está a mínimos de 20 años con respecto al dólar. El yuan está a mínimos de 20 años con respecto al dólar. Te están hablando del colapso del dólar, del colapso de la deuda de Estados Unidos. El dólar no ha colapsado, la deuda de Estados Unidos se sigue demandando a niveles bastante más que robustos, más de 2 veces la demanda de los inversores con respecto a la oferta, y ni palabra que no se diga que el yuan, la moneda china, está a mínimos de 20 años con respecto al dólar. ¿Y esto por qué es? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tiene que haber una narrativa por parte del keynesianismo, por parte de lo que es el consenso, que lo que quiere es más políticas socialdemócratas, que lo que quiere es más gasto público, que lo que quiere es más deuda, porque eso significa en el futuro muchísima mayor impresión de moneda y muchísimo mayor destrucción del poder adquisitivo de la moneda, que lleva, por supuesto, a que los bancos centrales inyecten liquidez, bajen tipos y con ello se inflen los activos de riesgo. Entonces, ese consenso que ha aplaudido hasta sangrarles las manos cuando los bonos estaban por las nubes en cuanto a rentabilidad exigida y no decían nada, cuando el gobierno de Biden disparaba el déficit y la deuda. Ni una sola palabra habrás escuchado sobre el desastre que se avecinaba cuando el gobierno Biden aprobó un presupuesto con un déficit anualizado durante los próximos 10 años mínimo de 2 billones de dólares anualizado. Más de 14 billones de dólares de nueva deuda en un presupuesto en el que se esperaba que en unas expectativas en las que no se esperaba ni recesión ni caída de la actividad y del empleo. Alucinante, ¿verdad? Ni palabra. Parecía que era todo una especie de fantasía. Es que nos han estado intentando vender como que estábamos en una especie de, digamos, de paraíso del libre comercio y de que todo iba maravillosamente bien hasta febrero, cuando llegó el presidente Trump. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos están vendiendo una narrativa que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. No, el dólar no está colapsando. Es verdad que el dólar está depreciándose con respecto al euro. No pasa absolutamente nada porque está en una línea que lleva un montón de tiempo. No pasa tampoco absolutamente nada, por otro lado, porque se aprecia un poco el euro. Pero es que resulta que el dólar ajustado por la cesta de monedas con las que comercia, no solamente no se está destruyendo, sino que está dentro de la tendencia a medio plazo de relativo fortalecimiento. No solamente no se está hundiendo la deuda, sino que no es cierto que vaya a haber un colapso total de la deuda. Vamos a ver otros factores importantes. Cuando te hablan de la deuda de Estados Unidos, se suele repetir con cierta regularidad lo siguiente: China tiene la inmensa mayoría de la deuda de Estados Unidos y por lo tanto puede hundir a la economía estadounidense. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Número uno, China no es el principal poseedor de deuda de Estados Unidos, todo lo contrario. La inmensa mayoría de los que tienen deuda de Estados Unidos son las instituciones norteamericanas. Después
de los extranjeros tampoco es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos extranjeros, ni de lejos. Eso es importante. De la deuda total, la inmensa mayoría está en manos de instituciones, fondos de inversión y pensiones estadounidenses, y de los extranjeros, Japón es el principal poseedor de deuda china, de deuda de Estados Unidos, disculpa, no China. Japón es el principal tenedor de deuda estadounidense, no China. Bien, aquí lo podéis ver, ¿no? Lo que podéis ver es que de los grandes tenedores de deuda de Estados Unidos, los principales pues son la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Japón muy por encima de China, China en línea con el Reino Unido, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, y la cantidad de deuda que tiene China se puede absorber por parte de estas grandes instituciones que tienen la inmensa mayoría de la deuda de Estados Unidos, se puede absorber rápidamente. Por lo tanto, lo que tenemos que ser es muy conscientes de la narrativa. Simplemente porque es verdad que hay volatilidad, es verdad que hay una percepción de riesgo, etcétera, pero se nos está contando una película que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Lo que ponía en peligro al dólar como moneda de reserva del mundo y lo que ponía en peligro a la deuda de Estados Unidos como el activo de menor riesgo no son las políticas de Donald Trump, eran las políticas de Joe Biden. Era el desastre inflacionista y el desastre keynesiano en el que metió a la economía estadounidense, haciendo que disparar el déficit en periodo de crecimiento, disparar la deuda y aumentar constantemente el gasto público y el empleo público. Eso es lo que ponía en peligro al dólar y a la deuda de Estados Unidos, no la política de Donald Trump. Lo que estamos viviendo ahora mismo, de hecho, es que la política de Donald Trump lo que está haciendo es empezar a poner solución al déficit comercial y al déficit fiscal. ¿Va a ser fácil? No. ¿Se va a hacer rápidamente? No. ¿Va a ser mágico? Por supuesto que no, porque el nivel de locura monetaria que se ha llevado a cabo en los últimos 30 años es tan agresivo que obviamente no se soluciona en pocos meses, desde luego. Pero hay que ser conscientes de que el problema para Estados Unidos no viene de las políticas de Trump, sino de las políticas de Biden y de las políticas que se han llevado año tras año con ese keynesianismo que, no nos olvidemos, tampoco era una cuestión solamente de los demócratas, que hizo la administración Bush, que hizo la administración Obama y que, por supuesto, empezó a reducir gasto público. El presidente Trump le vino el COVID y obviamente el periodo de COVID lo aprovechó después, en el año 2021, cuando la economía ya estaba en recuperación. La administración Biden, ¿para hacer qué? Mantener todos los gastos extraordinarios del COVID y aumentarlos todavía más y aumentar el déficit, la deuda y el desastre al que llevaba al mundo. Por lo tanto, si estás preocupado por la corrección actual, que me parece legítimo, deberías estar mucho más preocupado por dónde nos íbamos si no se hubiese hecho nada y si hubiese ganado Kamala Harris. ¿Dónde íbamos? Nos íbamos a una depresión global en la que efectivamente ahí sí se acabaría hundiendo la posición del dólar como moneda de reserva del mundo y la posición de la deuda de Estados Unidos como de activo de menor riesgo, porque estaba hundiéndose el sistema monetario como lo conocemos nosotros. Se tienen que tomar medidas mucho más agresivas. No se ha solucionado todo, por supuesto, ni todo es fácil de solucionar. Pero desde luego que no te engañen, el problema no viene de la rabieta con los aranceles que le han entrado a esos mismos operadores de mercado que aplaudieron hasta sangrarles las manos el aumento de deuda, el aumento de gasto público, el aumento de impuestos y el destrozo monetario de los últimos años. Que no te engañen,